Bueno, nuevamente por acá, tal cual lo hemos prometido, en el curso de Doctrina Justicialista, vamos a dar nuestra primer clase, que básicamente es una introducción. Mucho más, un día tan especial como hoy, 17 de octubre, titulado el Día de la Lealtad, a lo cual quiero hacer una muy breve aclaración. Ya no estamos en el 17 de octubre de 1943, estamos en el 2024. Muchísima agua y hasta sangre ha pasado bajo los puentes. ¿Cuál es mi conclusión? El heredero es el pueblo. Hoy no hay ningún dirigente que se merezca ser depositario de esta lealtad, porque la masa de ellos han traicionado a la doctrina. Y justamente la doctrina es el norte, la doctrina es la verdadera lealtad de los hombres libres, que es lo que vamos a explicar ahora. La primera obra, que no fue la primera que leí de General Perón, pero obviamente la más importante, La Comunidad Organizada, en realidad se trató de una ponencia, la última, para cerrar el Congreso Internacional de Filosofía que se desarrolló en 1949, acá cerca, donde yo vivo, en la Universidad Nacional de Cuyo. Acá está, no es algo largo, serán 90, 100 hojas, tiene 22 capítulos breves, del 1 al 19 básicamente es una historia de la filosofía. Según Alberto Boila, a mí no me consta, no lo sé, no soy un estudioso de ese nivel, no lo escribió Perón los primeros 19 capítulos, sino un grupo de filósofos que cometió algunos pequeños errores historiográficos. No vale la pena ni siquiera mencionarlo, pero sí él afirma que el general escribió el capítulo 20, el 21 y el 22. Realmente magníficos capítulos, donde ¿qué habla después de ese largo raconto de toda la historia de la filosofía? Hay tres palabras que están repetidas en el texto y que nos llaman la atención. Habla de proporción, habla de armonía y habla de equilibrio. Bueno, son términos que a ningún griego clásico le hubieran llamado la atención. Los griegos eran amantes de la armonía, del equilibrio y de la proporción. Basta ver sus esculturas, basta ver sus templos, su arquitectura. Ellos amaban la armonía y consideraban una locura, fruto de alguna enfermedad, lo que era la desproporción, ya sea por ausencia de algo o por exceso de algo. Y acá también está, a lo largo de toda la exposición, una frase que cuando leí hace muchísimos años me llamó mucho la atención y que me llamó a investigar. ¿Cuál es? Sostenía el general que Alejandro Magno, el más grande conductor militar de todos los tiempos, lo sabemos todos, conquistador de Grecia y del inmenso imperio persa, que llegó incluso hasta las fronteras de la India, había sido educado por un filósofo, nada más y nada menos que por Aristóteles. Durante 3 años su padre, Filipo de Macedonia, le pagó a él y a sus compañeros, y ahí también viene la palabra compañero, algún día la explicaremos cuál es su origen, el estudio de muchas cosas. Según relata la bibliografía sobre el tema, hablaban de la forma de gobierno, de cómo se reproducían las abejas, es decir, una educación integral. Con lo cual, el gran macedonio siempre tuvo una gran afección por quien fue su maestro, tanto que se dice que se iba a sus campañas, dormía, usaba como almohada, las obras de Aristóteles, que estaban en ese momento escritas, supongo yo, en un pergamino, en un papiro, lo usaba de almohada. Nada más y nada menos que el hombre que llegó a ser el mayor conquistador de la historia. ¿De qué le hablaba Aristóteles cuando hablaba de política? Que es lo que nos interesa, porque estamos hablando de una clase de conducción política. Picado por ese bichito de lo griego, de lo aristotélico, Alejandro, me tocó a mí escribir, siendo un joven capitán, una tesis en la escuela de guerra, que tenía que ser original. No me pareció nada más original que tomar este pensamiento y desarrollarlo, que es lo que vamos a tratar de explicar en base al texto de La Comunidad Organizada, lo que investigué y lo que el propio Aristóteles, yo entiendo, le ha explicado a Aristóteles, y que el propio Perón lo toma como fuente de verdad. Bueno, ya lo dijimos, los griegos les gusta el equilibrio, les gusta la armonía, y eso en la conducta humana se traduce en un señorío interior. Es decir, el hombre, antes de ser dueño del mundo o del imperio o de un ejército, tiene que ser dueño de sí mismo. ¿Cómo lo logra? Porque todos tenemos bajas pasiones, o no tan bajas, pero tenemos pasiones en nuestro interior.
lo explicaba Platón, el hombre es un cuádriga, es decir, va montado en una de esas carrozas con ruedas, con 4 o 2 caballos, unos blancos, otros negros, que son el irascible y el concupiscible, es decir, la lujuria y la gula. Y es el áuriga, el hombre que está ahí sobre esa carroza, que con las riendas lo tiene que sofrenar. ¿Cuáles son esas riendas? Las virtudes. Para Aristóteles, y lo cita Perón en La Comunidad Organizada, son 4, que son la fortaleza, es decir, la virtud del valor, que es la más humilde de todas las virtudes, pero como dice Aristóteles, nadie puede tener otra virtud si no es valiente, porque toda virtud exige un riesgo, exige un desafío y me lleva a afrontar varios peligros. Entonces la primera, más humilde, pero a su vez la más necesaria, es la fortaleza. La templanza, ya lo mencionamos, el áuriga, que tiene que controlar esos monstruos internos que todos tenemos, de la ira, el enojarse, y la lujuria, el placer, eros y tánatos, según Freud. La justicia, obviamente, para un justicialista no podemos menos que ser devoto de la justicia, mucho más que una de sus especies, ya la explicaremos en una clase, es la justicia social. Y la más importante de todas, que la vamos a tratar de explicar hoy en forma un poco más detallada, es la prudencia. Un gran libro de un gran filósofo español, Leopoldo Eulojo Palacio, La prudencia política, fue lo que me inspiró, junto con La Comunidad Organizada y con las obras de Aristóteles. ¿Qué es lo que nos dicen de la prudencia política? Bueno, todo hombre, por el solo hecho de ser una criatura divina, a imagen y semejanza de Dios, dispone de una, aunque sea miserable, pequeña prudencia, a veces denominada sindéresis, una natural disposición hacia el bien, la verdad y la belleza. Ahora, quien pretende gobernar a otros hombres, que Aristóteles hace esa diferencia, no le basta con esta prudencia simple, con esta sindéresis, necesita una prudencia educada, ilustrada, digamos, cultivada, y esa es la prudencia política, que obviamente Alejandro Magno la tenía en grado sumo, lo mismo que el general Perón. ¿Qué es esto de la prudencia política? Bueno, lo vamos a ir explicando después en otras exposiciones. Hay un cuerpo de doctrina, una cantidad de verdades que son indemostrables. El ser, los trascendentales del ser, la esencia, el acto, la potencia, digamos y resumamos que el ser tiene 3 trascendentales: el bien, la verdad y la belleza. ¿Qué nos dice Aristóteles? Y lo retoma Perón: nadie puede obrar bien si antes no ha conocido bien. Entonces, estos conocimientos teóricos, que son inmutables, que están por sobre nuestra conciencia, que están por sobre nuestra capacidad, existen. Nos toca a nosotros descubrirlos y conocerlos. No los elaboramos, no tenemos más remedio que someternos. Ahora, la pregunta: ¿con esto alcanza? Es decir, si yo repito como un lorito las sentencias griegas, los pensamientos de Perón, o de Aristóteles, o del propio Alejandro, ¿me convierto en un sabio prudente? No, obviamente que no, porque la prudencia es una ciencia práctica, no es una ciencia teórica. No basta con el conocimiento enciclopédico, repetitivo, memorístico de lo que es la verdad. La tengo que encarnar, ahí va el bien. Es decir, mi corazón tiene que hacer la verdad, tiene que subordinarse a la verdad, pero como vivimos en un mundo terriblemente complejo, lleno de millones de circunstancias, justamente la prudencia es la que va a la luz de esos principios generales, inmutables, pero teniendo en cuenta las circunstancias concretas del hecho político o de cualquier otro tipo de hecho, que puede ser hasta una cuestión personal, una defensa en legítima defensa o lo que sea, hay que tener en cuenta las circunstancias, que son de tiempo, lugar, de mi estado de ánimo, del estado de ánimo de la otra persona. Por eso que algunos filósofos más modernos rescatan al viejo Aristóteles desde lo que ellos denominan la inteligencia emocional. ¿Qué sería la inteligencia emocional? Bueno, la capacidad de leer estas circunstancias. Ahora, así como está el peligro del doctrinarismo, de los teóricos que se enamoran de la doctrina y se olvidan de la realidad, hay otro peligro que nos previene la prudencia. ¿Cuál es? Dejarse guiar por una casuística, estar permanentemente guiado por un pragmatismo puro y duro que me haga olvidar los principios y me haga correr detrás de pequeñas cuestiones. Bueno, justamente la prudencia, en eso que hablamos de armonía,
de medida, de equilibrio, está. Es decir, y tiene dos extremos. Es decir, ante un hecho hay una postura correcta, medida, armónica, equilibrada. Y hay dos vicios. ¿Cuáles son los vicios de la prudencia? Por un lado está la pusilanimidad, es decir, aquel que no actúa, que cree que prudencia, a veces se la confunde, significa no hacer nada ante un peligro inminente o ante un hecho injusto o ante lo que sea. Eso no es prudencia, eso es pusilanimidad. El general la llamaba, con otro lenguaje, pero entendiéndolo, conducción retenida, es decir, aquel que está montado en la cuadriga y está permanentemente tirando las riendas para atrás. No, el corcel, el caballo, tiene que en algún momento tiene que trotar y en algún momento tiene que galopar, porque si no, no va a ningún lado. Si yo le tiro las riendas al caballo, al final no voy a ningún lado. Y el otro extremo es lo contrario, sería una suerte de audacia temeraria, donde aquel que cae en este vicio no tiene en cuenta los avisos sabios y prudentes que la prudencia le acerca. Entonces se lanza a la acción sin ningún tipo de previsión, sin ningún tipo de plan, y bueno, lo hemos visto, es el famoso elefante con los ojos vendados en el bazar. Bueno, entonces hemos dado esta clase de doctrina este día particular. Espero que les sirva, que les guste. Les dejo algunos tips. El más importante, que está en la comunidad organizada, que es una reiteración de lo que Aristóteles le explicó a Alejandro Magno. Solo aquel que sabe cómo son las cosas puede obrar bien. Es decir, antes de obrar está el pensar. Y el pensar automáticamente nos remite a un mundo superior, que no ha sido creado por el hombre. Exige una humildad, exige una ascética, exige un empequeñecerse ante la verdad. Una vez que yo he conocido los principios, tengo que tomar contacto con la realidad, las circunstancias concretas. Y ahí el prudente, el político, toma su decisión. Bueno, espero que les sirva y la próxima trataremos de andar algunos de los aspectos que hemos mencionado muy por arriba. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos.